Confírmenme si me escuchan bien, por favor. Se escucha fuerte y claro, profe, y se ve también. Buenísimo. Bueno, estuve hablando con Claudia, ¿cuándo fue? Ayer hablé con Claudia o antes de ayer, y me dijo que la mayoría de ustedes había tenido éxito con el tema del simulador. ¿Puede ser? Todos pudieron instalar bueno, más que simulador, es emulador, el emulador Core. Cuéntenme, ¿cómo les fue? Bueno, yo tuve algunos inconvenientes porque tuve que entrar a la BIOS para darle autorización al programita. Sí. Pero todo bien, por suerte. Creo que después el Core lo pude poner bien, pero bueno, después lo veo con Claudia. ¿Vos qué tenés, una máquina con Linux o una máquina con Windows? Windows 10. Bien, y tuviste que entrar al BIOS para poner la tecnología de virtualización, ¿no es cierto? Ex- exacto, porque con Claudia Ujú. entramos a ver, o sea, a ver si lo podíamos solucionar y no encontramos la Bien, solución. Y después me envió ella que en YouTube había encontrado claro. eh, la posible solución, que era entrar a la BIOS y autorizarlo de ahí. Ese es Y un por problema, suerte, ese problema no es del Core SIM, sino que es del software de máquinas virtuales. Vos debes estar usando VirtualBox, ¿no es cierto? exacto. Bien, VirtualBox utiliza procesador para virtualizado, ¿sí? Y el soporte de para virtualización es un soporte por hardware que se puede habilitar o deshabilitar en el BIOS, ¿sí? Si lo tenés deshabilitado en la configuración de arranque, obviamente al no disponer de eso, la máquina no funciona, o bien funciona extremadamente despacio, ¿sí? Por eso es que es muy importante que eso esté habilitado. Bueno, o sea que lo pudiste hacer andar. Bien, muy bien. Eso Lo les va a pude dar hacer andar, sí. eso les va a dar la oportunidad ahora de probar las cosas. Recuerden que para mí lo importante es que las puedan hacer en papel y las puedan entender en papel, ¿sí? Después las pueden probar en la máquina y está buenísimo que las prueben, pero mucho más importante es que las entiendan, ¿sí? No al revés. A veces estamos tentados de ir a ver cómo funciona la máquina y aprender de eso, y no funciona así esto. Esto es al revés. Primero tenemos que entender nosotros y después, en todo caso, verificar que la máquina hace lo que nosotros suponíamos que hacía, y si no es así, verificar si es que aprendimos algo mal o que la máquina tiene algún problema, o que los protocolos no son seguidos a rajatablas por la máquina. ¿Me entienden, no es cierto? Sí, sí, profe. Bien, muy bien. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver una introducción a lo que se llama NetFilter, que después lo van a utilizar en el último práctico ustedes. En el último práctico configuran un pequeño firewall, ¿sí? Y utilizan este mecanismo NetFilter. Para el mecanismo NetFilter, primero tenemos que estudiar, ¿sí? Quiero estudiar NAT, ¿sí? Quiero que repasemos NAT. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Vimos protocolo ARP con ustedes? Sinceramente no me acuerdo, profe. No lo recuerdo yo, No no me sé. suena. Bien. Tenemos que ver el protocolo ARP entonces. Muy bien. Vamos a estudiar el protocolo ARP, vamos a estudiar el NAT. El NAT ya empezamos el otro día, así que lo vamos a profundizar un poquito más. ¿Sí? Y bueno, vamos a repasar entonces ARP, ¿sí? Porque si no lo vimos, tenemos que verlo antes de continuar. Bien, muy bien. Bueno, antes de avanzar, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna cuestión que quiera compartir? Por el momento mis únicas dudas es con el simulador, que ver Bien. si haré el core bien, pero después de eso, por ahora estoy bien, profe, gracias. Bueno, perfecto. ¿Y los demás, chicos? ¿Ninguno tiene ninguna duda? No, profe, por el momento nada. Gracias por preguntar. Buenas tardes, Hugo, yo tampoco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nicolás, bueno, Pablo, Brian, bien, Lucas y Luis. Están todos, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Vamos entonces a repasar lo que vimos la vez pasada de Network Address Translation. Después vamos a ver el tema de la RP, ¿sí? Que yo
No sé si yo creía que se los había dado, pero puede ser que me haya confundido. Así que les voy a dar el beneficio de la duda y lo voy a dar de vuelta. Si no lo di, lo voy a dar por primera vez y si no, lo voy a dar de vuelta. No importa. Muy bien. Y otra cosa que sí vimos fue descubrimiento de unidad máxima de transmisión. Eso sí lo vimos la clase pasada, ¿no? ¿Me confirman? Sí, eso sí, el MTU, lo que era el MTU. ¿Se acuerdan? Transmitir un paquete y determinar cuál es el tamaño más grande del paquete para que pase a través de la red. ¿Sí? Eso sí lo vimos, ¿no? Sí, que era para evitar la fragmentación, ¿puede ser? Exactamente, muy bien. Sí, bueno, eso sí lo vimos. Perfecto, bueno, me concentraré en RP entonces. Bueno, repasemos NAT. ¿De dónde viene la necesidad del NAT? Ya lo habíamos hablado, ¿sí? Había un problema con el tamaño del espacio IP. El espacio IP colapsa porque son 32 bits y para todo el mundo no alcanza, ¿sí? Ya en los 90 se veía que se acababa el espacio, ya no había más direcciones para asignar. Imagínense, de las redes de clase A hay 128 para todo el mundo, es una locura, ¿sí? No iban a alcanzar nunca. 65.000 redes clase B, que en realidad en la práctica eran menos para todo el mundo, es muy poco, ¿sí? Entonces se sabía que se iban a acabar rápidamente. Con lo cual había que encontrar una solución. De las dos soluciones que se plantearon fue la de corto plazo. La solución de corto plazo fue implementar NAT, ¿sí? Que lo vamos a ver ahora. Y la solución de largo plazo era rediseñar el protocolo IP para que tenga espacios más grandes. De ahí nació toda la línea de IPv6. ¿Sí? IPv6 tiene direcciones de 128 bits. Bueno, ahí sí que es lo suficientemente grande. Se espera que durante mucho tiempo no haya problema con los espacios de direcciones con semejante tamaño, ¿sí? Podríamos ponerle una IP a cada hormiga que anda por la Tierra y a cada granito de arena que hay en la Tierra y así todo sobraría espacio muy grande, 2 a la 128, ¿sí? Bien. ¿Cuál es la idea del NAT? El NAT es un mecanismo que en el encaminador permite reemplazar la dirección IP, o sea, toma el encabezado IP y cambia la dirección IP, ya sea de origen o de destino, ¿sí? O sea, cuando el paquete pasa, hasta ahora siempre cuando hemos estudiado el paquete pasa sin alterar, o sea, el encabezado IP, digamos, no sufre alteración más que la actualización del tiempo, del time to live y otras cositas menores, no sufre cambios, no sufre alteraciones, ¿sí? El encabezado IP. Con NAT estamos hablando de que vamos a cambiar el encabezado en el momento en que el paquete pasa a través del encaminador, ¿sí? Entonces, este concepto de cambiar la dirección IP puede utilizarse para varias cosas, pero la más importante de todas es que permite siempre que se haga de manera determinística, utilizar o reutilizar las direcciones IP. Permitir que en más de un punto en la red haya una dirección IP igual, ¿sí? Y por eso es que se utilizó. En la vez pasada habíamos anotado, es un mecanismo que se utilizó para evitar el colapso del espacio IP como un apaño hasta tanto se pudiera implementar IPv6. NAT propone cambiar la dirección IP de origen o de destino de un paquete al pasar por un encaminador, permitiendo el reuso de direcciones IP, al costo de que ya no se puede mantener el nivel 3 sin noción de estado, ¿sí? Recuerdan que una de las características buenas, fuertes que tiene, ¿sí? el nivel 3 es que no tiene noción de estado, o sea, los encaminadores no necesitan llevar una lista con las conexiones, no lo necesitan. Bueno, al tener que implementar NAT, necesitamos llevar una lista, probablemente necesitemos llevar. Nosotros la vez pasada vimos que existe un NAT sin estado, ¿sí? En un NAT sin estado, ¿sí? Los cambios de IP, ¿sí? De direcciones IP, siguen unas reglas estrictas que son 1 a 1, ¿sí? Obviamente.
O sea, yo puedo cambiar todas las IP 192.168.1 algo por 192.168.2 algo. ¿Sí? O sea, paso por el encaminador y le cambio la IP. Y lo que era la red 1, a partir de este encaminador, es la red 2. ¿Sí? Pero es 1 a 1. O sea que con respecto a solucionar este problema de la falta de direcciones IP, no estamos resolviendo nada. ¿Sí? Pero existe el NAT sin estado y se utiliza cuando tenemos que conectar dos redes y cambiar las direcciones. O sea, las dos redes comparten alguna parte del rango de IPs y nos es extremadamente difícil o imposible cambiar la IP de alguna de las redes, entonces nos vemos obligados a hacer algún tipo de NAT en el medio. O sea, yo para identificar a las máquinas que tienen la misma IP que yo del otro lado del encaminador tendré que usar otra dirección IP. Pero como es conocida y es 1 a 1, ¿sí? Imagínense que tienen, no sé, la red de tu casa tiene 192.168.10/24 y la red de la casa de tu vecino también tiene 192.168.10/24. O sea, los dos tienen el mismo rango de IPs y las quieren conectar. Lo más fácil es que uno de los dos diga, bueno, yo le cambio el rango de IP a mi red y listo. Y conectamos con un encaminador común y listo. ¿Sí? Pero suponiendo que no se pudiera hacer eso o que es muy costoso hacer eso, podríamos poner un encaminador con NAT sin estado. Entonces, desde mi perspectiva, la red de mi vecino va a ser, por ejemplo, 192.168.2 algo. Y para mi vecino, mi IP va a ser 192.168.3 algo. ¿Sí? Aunque internamente seguimos manejando las IPs originales. Es feo, muy feo. Siempre es mucho más fácil cambiar el rango de IP de una de las dos redes. Por eso es que el NAT sin estado es algo que no se utiliza mucho. En general es más económico ajustar o regularizar las IPs que hacer eso. ¿Sí? Es muy raro que lleguemos a un punto en el cual valga la pena hacer una cosa así. Sin embargo, el NAT sí se vuelve mucho más importante cuando es asimétrico, cuando realmente necesitamos que muchas máquinas compartan una dirección IP. Ahí es donde se vuelve, crítico y ahí es donde nos obliga a llevar estado. O sea, lamentablemente, el encaminador ya no solamente tiene que entender los niveles 1, 2 y 3, sino que también tiene que entender el nivel 4, ¿sí? Y también tienen que entender muchos de los protocolos que no son de nivel 4, pero que van por adentro del nivel 3, como puede ser el protocolo RP, el protocolo ICMP, ¿sí? Todo protocolo que va por encima del nivel 3 debe ser entendido por el encaminador para poder implementar el NAT. Y esto es importante. ¿Por qué debe entenderse? Porque después debe llevar una tabla de conexiones, ¿sí? Lo que tiene que llevar el encaminador para poder implementar este NAT que permita el reuso de direcciones IP es una tabla de conexiones. Entonces, yo creo que les había puesto un ejemplo por acá abajo, así que lo vamos a repasar. El NAT más común tiene estado interno. El encaminador lleva una lista interna con las conexiones establecidas. Para TCP el concepto de conexión es natural, habíamos dicho, ¿sí? Pero para UDP o ICMP es un concepto artificial. Sin embargo, no es difícil de entender. Si yo veo un paquete que viaja en un sentido con una IP de origen y un puerto de origen y una IP de destino y un puerto de destino en UDP, ¿sí? Si yo veo después de un rato otro paquete que tiene cambiados el origen y el destino, tanto de la IP como del puerto, yo me puedo dar cuenta rápidamente que ese paquete es la respuesta al paquete que pasó antes, ¿sí? Esto se entiende, ¿no? Confírmeme si se entiende bien esto. Sí, profe. Bien. Entonces, si se entiende, podemos armar el concepto artificial de conexión. Vamos a decir que estas dos máquinas están relacionadas entre sí porque en algún momento intercambiaron paquetes. O sea, uno fue para allá y otro volvió para acá, ¿sí? Entonces, guardamos la IP, guardamos el puerto, ¿está bien? Y podemos llevar una noción de conexión, ¿sí? La conexión está dada por esas cuatro cosas, ¿sí? IP de origen, puerto de origen, IP de destino, puerto de destino. Cuando vemos un paquete que va en la dirección opuesta, o sea, que tiene cambiado el puerto de origen y la IP de origen con el puerto de destino y la IP de destino,
entonces hablamos de una conexión establecida, ¿sí? Independientemente de que sea TCP, UDP, ICMP o cualquier otro protocolo que necesite pasar a través de este encaminador. ¿Ah? O sea, rastrear las conexiones es algo que es interesante, que se puede utilizar incluso para implementar protecciones, pero que pasa a ser obligatorio cuando tenemos que implementar NAT y tenemos que reusar direcciones IP. Ahí pasa a ser obligatorio. Entonces, ¿qué hizo Liana para facilitar las cosas? Asignó 3 rangos de IP para uso privado. O sea, tomó 3 rangos que los reservó y dijo, bueno, estos rangos nunca se los vamos a asignar a nadie. Nunca les vamos a dar estas IPs a nadie en la red de redes. Con lo cual, cada uno tiene derecho a usar cualquiera de estos rangos en su casa y no tiene que informar ni pedir permiso a nadie, ¿sí? O sea, directamente estos rangos ya están preestablecidos para que cualquiera los pueda utilizar sin tener que pedirle permiso a nadie. Con la condición, claro está, de que no se puede salir a Internet con esos rangos. ¿Ah? O sea que o no salís a Internet en absoluto o si salís a Internet tenés que usar NAT. Es la única forma que hay. ¿Ah? Bueno, los 3 rangos los vimos. Se reservó una clase A, 16 clases B y 256 clases C para este fin. Así que ustedes cuando miren una red y encuentren alguno de estos rangos, ya saben que estamos hablando de IPs privadas, ¿sí? De IPs que Liana reservó para que cada uno pueda armar sus propias redes. Entonces, a partir de esto podemos diseñar nuestras redes sin tener que pedir permiso a nadie. Por eso en todos los ejercicios que hemos hecho nosotros, hemos utilizado estas IPs, excepto algunas cosas puntuales, siempre hemos utilizado estas IPs, ¿sí? Algunos de estos rangos. Muy bien. ¿Cómo se puede utilizar NAT para reusar la IP? Para reusar la IP del encaminador. El encaminador está conectado a Internet. Vamos a asumir que el proveedor de Internet le dio una IP pública. Entonces, el encaminador en la interfaz externa tiene una IP pública. Nosotros lo que queremos es que toda nuestra red interna, que puede tener muchas máquinas, aproveche esa IP pública y todos utilicen esa IP. Entonces, con la condición de que el encaminador tenga NAT y que el encaminador lleve una lista de conexiones, entonces se puede implementar con el ejemplo que vimos la vez pasada y que vamos a volver a revisar. El encaminador tiene la IP pública 201.128.12.130, ¿sí? Y un paquete entra al encaminador y se da de alta en una tabla de conexiones, ¿sí? ¿Está bien? Como conexión iniciada, no como conexión establecida. Al pasar este paquete, ¿sí? El encaminador automáticamente lo puede registrar en una tabla. ¿Qué registra? Registra el protocolo, en este caso UDP, registra la IP de origen, el puerto de origen, la IP de destino y el puerto de destino, y modifica el encabezado cambiando la IP de origen, o sea, sustituye la IP de origen en el encabezado IP por la IP pública de él, ¿sí? Y eventualmente el puerto de origen también lo puede sustituir, ¿no? Normalmente pueden o no sustituir el puerto de origen, ¿sí? Depende cómo esté configurado. Normalmente uno va a tratar, si el puerto de origen está libre para esa IP, se aprovecha y se usa. Pero si ese puerto de origen ya está ocupado por otra conexión, piensen ustedes que puede venir de cualquier máquina de la red interna, con lo cual puede pasar, hay probabilidad de que dos conexiones que se vienen iniciando de 2 máquinas distintas y por lo tanto tienen IPs distintas, tengan el mismo puerto de origen. En ese caso, el encaminador está obligado a una de esas dos sustituirle el puerto de origen por otro, ¿sí? Porque si no, no tendría manera de distinguir cuando vuelva a quién pertenece esa conexión. Díganme, por favor, si me entienden, si se entiende esto, si necesitan que lo aclare mejor. No, creo que voy bien yo por mi parte, profe. Bien, perfecto. ¿Y los demás cómo vienen? ¿Me vienen siguiendo bien? Miren qué difícil esto, ¿eh? Si lo entienden, fantástico, pero confírmenme. ¿Entiende? Sí, sí. ¿Sí? Bien.
Perfecto. Entonces, importante que entiendan esto. Si otra conexión que pudo venir de otra máquina, por ejemplo, 192.168.120, justo utilizó el puerto de origen 4502 y justo va a la misma IP y al mismo destino, ¿sí? Entonces, obligatoriamente yo le tengo que sustituir el puerto de origen por otro. Pero no hay problema porque queda en el registro de la tabla esta. O sea, en la tabla de conexiones establecidas queda el registro. Y queda registrado cuál es la sustitución que se hizo. O sea, cuál es el nuevo origen, vamos a decir, ¿sí? El nuevo origen es la IP pública y el nuevo puerto de origen, en este caso se cambió 4502 por 5208. Este cambio puede ser al azar, puede ser eligiendo un puerto que esté libre cualquiera, ¿sí? O puede seguir alguna lógica. Por ejemplo, tratar de usar el mismo siempre que se pueda, una buena lógica, ¿sí? Muy bien. Entonces, al salir del encaminador, ¿sí? Al salir del encaminador el paquete, sale con este encabezado IP y con este encabezado UDP. O sea, dice, el origen es como si hubiese salido de 201.128.12.130, puerto 5208. El destino permanece inalterado. Para toda la Internet, este paquete salió de la IP 201.128.12.130. O sea, para toda la Internet, este paquete salió del encaminador. Es como si hubiese nacido en el encaminador o la conexión hubiese sido iniciada en el encaminador. O sea, la gente, todos los que están más allá se creen eso. No tienen noción de que hay una red atrás. Y esto es lo que hace el NAT, esconde o enmascara las redes, ¿sí? Muy bien, eventualmente el destino, que es público, ¿sí? Va a contestar a esta conexión. Entonces, cuando conteste, la respuesta va a venir, obviamente, con el origen y el destino cambiados. Entonces, va a llegar al encaminador como un paquete cuyo origen es lo que era el destino antes, 8888, puerto 53, y el destino es lo que era el origen antes, 201.128.12.130, puerto 5208, ¿sí? Y el encaminador busca en la tabla de NAT, ¿sí? Busca de quién era a qué conexión pertenecía este paquete, revisando por las sustituciones, y la revierte la sustitución, esta vez en el destino, ¿sí? O sea, esta vez reemplaza obviamente el destino, ¿sí? Entonces vuelve a poner el valor original, ¿sí? Y deja seguir el paquete hacia adentro. Entonces las máquinas que están adentro de la red creen que el paquete salió de la máquina de origen directamente dirigido a ellas. No saben que fue dirigido a un encaminador y después fue redirigido a ellas. Esto es lo que tiene el NAT, ¿sí? Que a su vez es potente y a su vez es complicado, porque obliga a los protocolos de nivel superior, ¿sí? A, digamos, respetar el tema de que no pueden, digamos, si el protocolo de nivel superior de alguna manera hace referencia a IPs, el NAT se rompe. Si yo en un protocolo de nivel más alto, ¿sí? Yo mando una dirección IP, obviamente el NAT no lo sabe y el protocolo se puede romper. Por eso es que se necesitan lo que se llaman ayudantes de NAT para aquellos protocolos que no cumplen con esta norma de que no hay que transportar direcciones IPs en los protocolos de nivel más alto. ¿Sí? Si algún protocolo transporta una dirección IP en un nivel más alto, hay que cambiar la dirección IP en el paso, si no, no funciona. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces se necesitan ayudantes, digamos, ¿sí? Funciones ayudantes que hagan ese trabajo con los protocolos de nivel superior. Un ejemplo muy evidente de esto es el FTP. El FTP transporta información de direcciones IPs en el nivel superior. Entonces necesitamos un ayudante, un helper de FTP para que las conexiones FTP puedan cruzar el NAT. ¿Sí? Si no está ese ayudante, las conexiones FTP no cruzan porque no se puede establecer la conexión, porque el servidor, por ejemplo, recibe una IP privada a la que conectarse y no puede. Entonces alguien tiene que ir y cambiar en el protocolo de FTP en el nivel más alto la IP privada que el cliente envía por una IP pública, por ejemplo. O sea que es bastante complicado. Hay protocolos que son muy complicados para pasar por el NAT. ¿Sí? Bien, ¿se entendió esto, no es cierto?
¿Se entendió el concepto? Confírmenme, por favor, si entendieron bien. Sí, profe, la idea está. Bien. Esto es un ejemplo de SourceNAT, ¿sí? SourceNAT, ¿ah? También llamado NAT de cono restringido, ¿sí? En castellano, ¿sí? En inglés es restricted cone, ¿ah? Entonces, la IP de origen se cambia por una IP en el encaminador, ¿sí? Normalmente la IP pública. ¿Sí? Puede pasar que el encaminador tenga varias IPs públicas y en función del origen y o el destino, el origen original, valga la redundancia, y o el destino, se elija una IP pública en particular. O sea, el restricted cone más sencillo, simplemente todo paquete que sale lo sustituye por la IP pública del encaminador. Eso es lo que hace la mayoría con las conexiones. Pero puede pasar en una configuración más elaborada que existan varias direcciones IP públicas disponibles, ¿sí? Y que el encaminador, en función de qué red viene o a qué red va o a qué servicio, uno pueda elegir una IP pública en particular para hacer la sustitución. ¿Ah? Esto también es importante. ¿Sí? El otro tipo de NAT es el DNAT, también llamado full cone. ¿Sí? Requiere una configuración en el encaminador. ¿Sí? Y lo que hace es permitir que alguien desde Internet pueda conectarse a una máquina en el interior de la red privada. ¿Sí? Mediante una regla preestablecida, se redirigen conexiones, ¿sí? Hacia máquinas de la red privada. Por ejemplo, una regla podría ser redirigir el puerto TCP/80 a la máquina 192.168.1.8, puerto 80. Fíjense que no tiene por qué coincidir el número de puertos. Yo podría redirigir un puerto cualquiera a cualquier otro puerto. Lo que sí tiene que coincidir es el protocolo, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, en el ejemplo de hoy, llega al encaminador un paquete de Internet que pretende iniciar una conexión con un servidor web. Y el servidor web es el que atiende en el puerto TCP/80, por eso le puse ese puerto, ¿sí? Y como destino utiliza la IP pública del encaminador. Entonces, fíjense ustedes que el DNAT es distinto del SNAT. En el SNAT, el paquete nacía dentro de la red y se iba a Internet. No necesitábamos una configuración especial. ¿Ah? Simplemente al pasar por el encaminador le podíamos decir, bueno, sustituí la IP de origen y listo. Pero si alguien desde el Internet se quería conectar con nosotros, no puede hacerlo. O sea, si la conexión tuviera que iniciarse
desde la internet hacia nosotros, eso no se puede hacer. No con no con el SourceNAT o con el Restricted ConnectNAT. Pero si nosotros creamos una regla explícita, ¿sí? en el encaminador que diga, por ejemplo, todo lo que ingrese al puerto 80, ¿sí? ¿Está bien? Se redirige hacia la máquina 192.168.1.8 puerto 80. Esto es una regla, ¿sí? Es una regla explícita, ¿sí? Destinadas a la IP pública que la copié hoy. Bueno, pensé que la había copiado. 201.128. 201.128.12.130. SP80 a la máquina 192.168.1.8 puerto 80. ¿Sí? Entonces, viene un paquete de un cliente. El cliente puede tener la IP, no sé, 120.14.13.228, por ejemplo. ¿Sí? Puerto de origen 3.432 o 34.320, mejor todavía, más natural. Proviene un paquete que viene de esta IP, que es una IP pública de Internet, dirigida a 201.128.12.130.80. ¿Sí? Entonces, la regla de DNAT coincide. ¿Por qué? Porque verifica que el destino corresponde con lo que indica la regla, 201.128.12.130, tanto la IP como el puerto y el protocolo. Como coinciden las tres cosas, dice, bueno, entonces se sustituye el destino y se da de alta en la tabla de conexiones. ¿Sí? Entonces, en la tabla de conexiones figura TCP 120.14.13.228, 34.320. ¿Sí? Destino, ¿cómo lo escribí eso hoy? Lo vamos a escribir igual. Sí, con flechita lo escribí. Destino 201.128.12.130.80. Nuevo destino 192.168.1.8. Puerto 80. Sale del encaminador como TCP 120.14.13.228, 34.320, 192.168.1.8 puerto 80. ¿Se entiende, no es cierto? Con lo cual el servidor web que está atendiendo en esa máquina puede contestar. ¿Sí? Contesta un paquete que es TCP 192.168.1.8 puerto 80 a 120.14.13.228 puerto 34.320. Al pasar por el encaminador, ¿sí? Se busca en la tabla de NAT y se sustituye el origen ahora, ¿sí? Se sustituye el origen privado por el público. Entonces lo que sale es, ¿sí? TCP 201.128 12.130 puerto 80 a 120.14.13.228 puerto 34.320. La respuesta que el cliente va a entender perfectamente porque para él es como si hubiese nacido
en el encaminador. ¿Se entiende, no es cierto? Sí. Sí, profe. Se entiende bien, ¿no es cierto? Este concepto es igual al otro, excepto que en el otro, primero, el paquete venía entrando a nuestra red. ¿Sí? ¿Está bien? Perdón, el paquete venía saliendo de nuestra red. El paquete que inicia la conexión sale de nuestra red. ¿Ah? Y lo que le sustituimos es el origen automáticamente. ¿Ah? En este otro, en el DNAT, el paquete viene entrando a nuestra red y solamente siguiendo reglas explícitas que configurar en el encaminador, solamente siguiendo determinadas reglas, se van a sustituir los destinos para que el paquete pueda pasar a la red interna. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe. Muy bien. Perfecto, se entendió la idea entonces. Cuando ustedes tienen que configurar un NAT, normalmente cuando ustedes tienen que configurar un módem de internet, ¿sí? El módem automáticamente ya les hace el NAT, el SNAT, el restricted, con ella se los hace automáticamente. Por eso es que ustedes normalmente no tienen que hacer nada y ya la conexión a internet se establece. Pero si ustedes quieren instalar algún servidor adentro de su red, el DNAT sí hay que configurarlo. Entonces ustedes sí tienen que entrar a la configuración del encaminador y armar las redirecciones de puerto. ¿Sí? Pueden redirigir algunos puertos y muchos modems traen lo que se llama la configuración de meseta host, que en realidad lo que hace es como ponerle una redirección de todos los puertos. Es como si yo dijera, bueno, cualquier cosa que entre a esta máquina, redirigirla a tal otra máquina en la red privada. Utilizar cualquier puerto, ¿sí? O sea, si viene al puerto 25, redirigirla al puerto 25 de la privada, si viene al puerto 50, redirigirlo al 50 de la privada y así. O sea, como si hubiera una redirección de todos los puertos desde la máquina, desde el encaminador hacia adentro, ¿sí? Eso es muy potente, pero también muy peligroso, ¿sí? Así que hacerlo, si lo hacen, lo tienen que hacer con mucho, mucho cuidado. ¿Ah? Bien. Perfecto. Si entendieron hasta acá, entendieron un montón. Así que confírmenme, por favor. Yo vengo siguiendo, profe. Perfecto. Muy bien. Cuéntenme, antes de que siga, ¿tuvieron clase hoy más temprano? Sí. ¿Y estaba tranquila la clase hoy? ¿La otra clase? ¿Fue suave? Bueno, la clase anterior fue de 8 de la mañana a 11. Sí. Por lo general, no solo por la hora, sino por el contenido, es un poco densa, por Ajá. decirlo de alguna forma, es algoritmos. Sí. Pero no, bien. Buenísimo. Sí, porque yo lo que he notado a veces es que llegan cansados, ¿sí? Y bueno, pues ahí cuesta más. Pero si pasa eso, me tienen que avisar para que yo pueda, adaptarme, ¿sí? Hoy los siento que están más tranquilos y que me siguen más fácil, así que me parece que vienen más frescos hoy. Venimos de fin de semana largo, por eso, profe. Además, claro, eso también lo explica. Sí. Y aparte que está lindo el clima. Bueno, ustedes están Claro. todos acá en Necochea, ¿no? Sí. Yo sí. Acá en Necochea. ¿Cómo? Yo no. ¿Vos dónde estás? ¿En Tandil? No, estoy en La Plata. Ah, en La Plata estás, Lucas. Ah, mira vos. No, me vine ahora igual, o sea, hice todo el primer cuatrimestre en Necochea y nada, me vine a pasar un poco la cuarentena acá. Está bien. ¿Qué tenés, familiares ahí, Lucas? Mi novia tiene el departamento en el que estudia y había que venir sí o sí a abrirlo porque ya estaba cerrado desde el verano. Ah, Y bueno, aprovechamos el viaje y estamos acá. está bien, está bien. No sé cómo habrá estado el clima ahí el fin de semana. Acá estuvo muy lindo el clima y bueno, se pudo salir, se pudo caminar un poquito y bueno, la verdad que se aprovechó. Ya se empieza a notar que estamos en primavera, por lo menos, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a hablar un poquito de las cosas que tiene el kernel de Linux. ¿Sí? Vamos a hablar de
de 3 componentes importantes. ¿Sí? Contract. ¿Sí? Connection Tracker o rastreador de conexiones. El NAT y el NetFilter. Son 3 componentes distintos del kernel de Linux, ¿sí? Cuando comenzó el NAT, como se necesitaba registrar las conexiones, el contract nació dentro del NAT, pero después se independizó. Después de un tiempo descubrieron que el tema de rastrear las conexiones, si bien es una dependencia del NAT, es un tema completamente aparte. O sea, no solamente por NAT yo podría querer rastrear las conexiones, podría tener otros motivos, ¿sí? Entonces, como ayudante del NetFilter, el contract se volvió en algo muy fuerte por sí mismo. ¿Ah? Bueno, el NAT, la implementación de NAT es lo que acabamos de ver, básicamente. Ahora vamos a ver las opciones que tiene, ¿sí? Y el NetFilter es un framework, ¿sí? Que nos permite desarrollar filtros y manejo muy avanzado de los paquetes que pasan a través de un encaminador, ¿sí? O sea, es una herramienta muy potente que sirve para encaminadores avanzados con políticas de ruteo complejas o de encaminamiento complejas, más allá de simplemente encaminar en función de la IP de destino, sino para hacer cosas más elaboradas que esa. ¿Está bien? Cambiar las prioridades o incluso controlar la calidad del encaminamiento, o sea, de discriminar, por ejemplo, determinados paquetes para que vayan para un lado y otros paquetes vayan por otro lado, ¿sí? O sean tratados de una manera diferente, o limitar el ancho de banda, o sea, limitar la cantidad de paquetes que salen o que entran. Bueno, todo eso se puede hacer a través del NetFilter, combinado con el ConTracker. El ConTracker es muy potente porque permite seguir o rastrear las conexiones. ¿Ah? Originalmente fue utilizado para el NAT, después se independizó y el ConTracker puede ser utilizado, por ejemplo, para hacer un seguimiento. Por ejemplo, una regla interesante de filtrado podría ser permitir pasar los paquetes que pertenecen a conexiones iniciadas desde afuera hacia adentro, pero no permitir pasar los paquetes que inician conexiones nuevas, ¿sí? O sea, yo no quiero que desde afuera se me conecten, ¿sí? Pero si alguien desde adentro se conectó hacia afuera, entonces yo las respuestas de esa conexión que inicié desde adentro sí las tengo que dejar pasar. Entonces, una forma potente de hacer ese tipo de política es decir, bueno, si yo llevo una lista de conexiones, yo puedo discriminar la conexión que fue iniciada desde adentro y dejarla pasar, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Me siguen? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, el contract, básicamente, permite armar las tablas con el seguimiento de las conexiones. ¿Sí? Guardan los datos de la conexión, protocolo, puertos, IPs y puertos, destino. ¿Está bien? Tienen una noción de estado, que esto es importante. Tienen un estado asociado y pueden llevar una marca. ¿Sí? La marca es como si fuera una variable, ¿sí? En la cual yo puedo guardar un valor y después preguntar. ¿Sí? Mediante las reglas de NetFilter yo puedo decir, bueno, a esta conexión márcamela. Entonces, una vez que la conexión está marcada, yo después tengo la posibilidad de que todo paquete que pertenezca a esa conexión, si yo pregunto por la marca, me devuelve ese valor. Yo, por ejemplo, paso un paquete que va dirigido al servidor web
y yo le digo, bueno, marcame la conexión como la conexión con el número, no sé, 50. ¿Sí? Cualquier paquete que pertenezca tanto a la ida como a la vuelta de esa conexión en el futuro, si yo pregunto por la marca de conexión, me va a devolver el número 50. Entonces yo puedo armar reglas y decir, bueno, a este paquete déjalo pasar o a este paquete no lo dejes pasar. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? Y el estado también es importante. Los estados pueden ser, por ejemplo, una conexión nueva, es cuando un paquete pasó para un lado, pero yo no recibí en ningún momento una respuesta. Entonces a esa conexión se dice que es nueva, ¿sí? Perdón, una conexión es nueva cuando yo no tengo ningún rastro en la tabla de esa conexión, ¿sí? Después de que pasó el paquete, es una conexión iniciada, que se dice. ¿Está bien? Cuando pasa al menos una respuesta, se dice que está establecida. ¿Sí? Y después, para el protocolo TCP hay más estados intermedios. ¿Sí? Puede ser esperando finalización, finalizada. ¿Sí? Para las conexiones UDP o ICMP, que no tienen una noción natural de conexión, es más difícil. ¿Sí? Lo único que se puede decir es, bueno, pasó un paquete para un lado, pasó un paquete para un lado y otro para el otro, o sea que pasó para los dos lados. Se dice que está asegurada, digamos, o confirmada la conexión, pero no mucho más. Y obviamente se caen solas, porque no hay manera de distinguir en qué momento termina una conexión de estas. ¿Sí? O sea, los paquetes simplemente dejan de pasar y después de cierto tiempo se decide que la conexión no está más. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe. Bien. El NAT, ¿sí? Antes de pasar al NAT, el contract lleva ayudantes que pueden configurarse por puerto y servicio. Por ejemplo, FTP21, ¿sí? O sea, FTP al puerto 21, que permiten rastrear conexiones de niveles superiores, ¿sí? Con un estado especial que se denomina relacionado. Por ejemplo, el FTP es un protocolo que cuando uno lo trabaja en modo pasivo, uno se conecta con el servidor a través del puerto, o sea, con destino al puerto 21 TCP, y eso es una línea de control, o sea, por esa línea se pasan comandos al servidor FTP. Pero en el momento en que yo quiero hacer una transferencia, que yo le digo al servidor, te quiero enviar un archivo, ¿sí? Entonces el servidor me manda una IP y un puerto a la cual conectarme para enviarle el archivo. ¿Sí? Eso, si yo no lo tengo previsto, obviamente cuando a mí me llegue esa IP y ese puerto, yo voy a hacer una nueva conexión a esa IP y a ese puerto para transferir el archivo que el servidor me pidió. ¿Sí? Si el rastreador de conexiones no tiene conciencia de eso, va a pensar que esta nueva conexión es una conexión totalmente distinta de la original, cuando en realidad es una transferencia de FTP. ¿Sí? Bueno, con el ayudante conectado, ¿sí? El rastreador de conexiones se da cuenta que la segunda conexión está relacionada con la primera y le pone este estado related y le hereda la marca de conexión. Con lo cual yo no solamente... Con esta configuración yo puedo no solamente rastrear la conexión original de control, sino que también las transferencias, que por ahí es lo que más me interesa. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe. Esto es muy importante porque después es utilizado por el NAT. ¿Sí? El NAT, por su parte, extiende la tabla de contract agregando, ¿sí?, las IPs y puertos sustituidos. ¿Sí? Además, los ayudantes de NAT se acoplan
a los ayudantes de contract y permiten hacer, ¿sí?, aplicar el NAT a direcciones IP y puertos contenidos en los datos de protocolos superiores. Dado el ejemplo que les daba recién del FTP, ¿sí?, podría ser necesario intervenir el protocolo de nivel superior para cambiar la IP y el puerto en función de la sustitución NAT que se hizo, ¿sí?, para que el cliente se conecte al lugar correcto y no a cualquier otro lugar. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe. Bien. Sustituidos no va con acento. Muy bien, perfecto. El NetFilter, que es el más importante del que les quiero hablar hoy, ¿sí?, porque el otro se entendió, el otro es más o menos automático, ¿sí? Se puede configurar, obviamente. El contract se puede configurar para decirle rastréame todas las conexiones o rastréame solamente determinadas conexiones, ¿sí? Porque como ocupa mucha memoria el rastreador de conexiones, uno podría decir yo no necesito rastrear todas las conexiones, rastréame nada más que las que me interesan y las demás no. Si eso uno lo puede encender y lo puede apagar, digamos. De la misma manera que uno puede activar o desactivar los ayudantes estos, ¿sí?, para los puertos que le interesan y para los otros no. ¿Está bien? Y lo mismo pasa con el NAT, ¿sí? El NAT se configura y una vez que está configurado, también ya es más o menos automático. El NetFilter es, digamos, la entrada por la cual se pueden configurar estos y por la que se puede hacer todo el trabajo. ¿Sí? El NetFilter es un framework que permite intervenir, ¿sí?, los paquetes que pasan, que entran, salen o atraviesan el encaminador en diferentes puntos para aplicarles reglas. El NetFilter es una herramienta muy, muy potente que permite en distintos puntos del viaje que hace el paquete por adentro del encaminador, ¿sí?, tomar el paquete y aplicarle reglas. Esas reglas, ¿sí?, permiten decir, bueno, si el paquete cumple con determinadas condiciones, entonces le voy a hacer una acción a ese paquete. Esas acciones pueden ser desde aceptar, que quiere decir, bueno, ya está, estoy conforme, te dejo pasar, o rechazar, diciendo, no, este paquete no puede pasar, con lo cual vamos a emitir un ICMP al emisor diciendo que este paquete no pasa, o eliminar, diciendo directamente, sin avisar ni nada, tiramos el paquete, ¿está bien? Y el paquete no sigue más, ¿está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe. Otro objetivo podría ser marcar, por ejemplo, así como las conexiones tienen marca en el contract, ¿sí?, los paquetes individuales también tienen marca en el NetFilter, con lo cual yo la marca de NetFilter se la puedo modificar al paquete. Tengan en cuenta que es un metadato, no viaja en ningún encabezado, con lo cual si yo marco un paquete en este encaminador, el encaminador de al lado no va a saber que yo lo marqué, ¿sí?, porque eso queda solamente en la memoria de la máquina en la que estamos, ¿sí? Es un se llama metadato, ¿sí? Está en el encabezado que está dentro de la memoria, pero en el momento de transmitir el paquete ya no va en el encabezado del paquete. La marca de NetFilter se puede utilizar también para seguir un paquete. Decir, bueno, cumple tales condiciones, lo marco. Después, por ver esa marca, puedo decidir, por ejemplo, cambiar el ruteo, o puedo decidir tirarlo, o puedo decidir relacionarlo con otra cosa, o contabilizarlo, o lo que sea. NetFilter permite muchas cosas. ¿Ah? Muy bien. De NetFilter hay dos versiones. La versión más antigua, ¿sí?, es una versión que basaba en, ¿sí?, tablas que
eran administradas en diferentes niveles del modelo OSI. Por ejemplo, iptables para el nivel IP. Vamos todos, TCP/IP, porque en realidad era para todos, ¿sí? O ARP tables para manejar el protocolo, ¿sí? ARP. ¿Ah? ¿Cómo se llama? E-tables para manejar paquetes a nivel de Ethernet. ¿Sí? Nivel 2. ¿Sí? Bridge tables, bueno, y había más. O sea, había varias. La primera que apareció fue iptables, ¿sí? Y después fueron apareciendo las otras. Después apareció IP6 tables para IP versión 6 y así. Entonces empezaron a aparecer como muchas tablas, ¿sí? Por eso evolucionó a NF tables o Net Filter tables. ¿Sí? Hoy el kernel viene con NF tables, pero se puede configurar con IP tables o los otros por compatibilidad. Nosotros vamos a estudiar el modelo de IP tables, no el modelo de NF tables. El modelo de NF tables es muy nuevo y es más general. Así que si ustedes pueden entender bien el de IP tables, después entender el otro no es tan difícil, ¿ah? Por eso vamos a estudiar el modelo anterior, el modelo que está basado en tablas individuales, ¿sí? Lo que cambió básicamente es que el concepto de tabla se diluyó un poco. En NF tables ya no es tan fuerte la tabla. Ya no se habla tanto de la tabla. Las cadenas pasaron a ser más importantes que las tablas en NF tables, ¿sí? Pero es simplemente un reordenamiento de abstracción, nada más. Nosotros vamos a estudiar el modelo de IP tables porque es el que conviene estudiar para aprender. Después, si ustedes necesitan, pueden conectar con el otro, ¿ah? No es difícil, pero con este vamos a aprender, ¿ah? Muy bien. Conceptos. Una tabla. ¿Sí? Una tabla es una lista de cadenas. Algunas predefinidas y otras hechas por el usuario. ¿Sí? O sea, cada tabla tiene sus cadenas predefinidas y también podemos a cualquier tabla agregarle cadenas nosotros mismos, ¿sí? Cada tabla tiene un uso específico. Las tablas de IP tables son las siguientes. La tabla RAW permite manipular los paquetes antes de que ingresen a contract. En la tabla RAW es donde podemos poner reglas para controlar qué queremos rastrear y qué no queremos rastrear. O sea, es una tabla muy temprana, por eso se llama RAW. RAW quiere decir crudo en inglés, ¿sí? Algo RAW es algo crudo, algo que no tiene ningún procesamiento, ¿sí? La tabla RAW es por la primera que pasan los paquetes y es donde podemos habilitar o deshabilitar o podemos configurar el contract. Le podemos decir, bueno, no, mira, estos paquetes no los rastrees, no los sigas, ¿sí? ¿Está bien? Después hay otra tabla que se llama Security. Es nueva y que permite manipular políticas de seguridad. Es una especialización de la tabla filter, ¿ah? La tabla filter es donde clásicamente
donde se aplican los filtros. ¿Ah? Después está la tabla NAT, ¿sí? Que es la tabla donde se puede configurar las reglas de NAT. Una característica importante es solo los paquetes que establecen nuevas conexiones pasan por la tabla NAT. La tabla NAT solamente es atravesada por paquetes que inician nuevas conexiones y particularmente si no activaron el contract, ¿sí? O sea, si algún paquete lo excluyeron del contract, ese nunca va a pasar por la tabla NAT, ¿sí? O sea que los paquetes que no inician nuevas conexiones o que no pasaron por el contract nunca atraviesan las cadenas de la tabla NAT, ¿sí? Draw Security Filter NAT. Ah, y la tabla Mangle. Tabla Mangle. ¿Sí? Permite manipular los paquetes. ¿Sí? La tabla Mangle, por ejemplo, es donde se puede marcar un paquete, donde se puede contabilizar un paquete, donde se puede aplicar transformaciones a los encabezados de los paquetes. ¿Sí? Es una tabla donde se manipula. ¿Sí? Esto es lo que en el NFTables se fue, digamos, que no es tan fuerte, ¿sí? Las cadenas quedaron como fuera de las tablas en el NFTables, ¿sí? Y directamente uno apunta a la cadena y ahí dice de qué tipo de regla es. Se dio vuelta a la abstracción, digamos. En NFTables la tabla es más importante que la cadena y en NFTables es al revés, la cadena es más importante que la tabla. Eso fue la evolución, digamos, ¿no? Muy bien. Vamos a tratar de entender cómo es el ciclo de los paquetes. Antes de ver el ciclo de los paquetes vamos a ver las cadenas. Sí, vamos a ver las cadenas. Una cadena es una lista de reglas. ¿Sí? Y una política por defecto. ¿Sí? La cadena puede estar vacía, en cuyo caso se aplica la política por defecto. ¿Sí? Un paquete puede pasar por todas las reglas y no cumplir los prerequisitos de ninguna, en cuyo caso el paquete, en cuyo caso también se aplica la política por defecto a esos paquetes, a ese paquete. ¿Se entiende, no es cierto? O sea, la cadena es una lista de reglas y una política por defecto. ¿Ah? Las políticas por defecto son las tres políticas básicas, que son aceptar, rechazar o tirar. Accept, reject y drop. ¿Ah? Accept, reject y drop, que básicamente quiere decir dejo pasar el paquete, o sea, concluyo exitosamente la cadena, es accept. ¿Sí? Concluyo exitosamente la cadena y el paquete pasó. ¿Está bien? Si pasó esta cadena, a lo mejor tengo que ir a procesar otra cadena después. ¿Sí? Pero eso es otra historia, vamos a ver el orden. Por eso el ciclo de los paquetes, ¿no? Si la política por defecto es reject, eso quiere decir que el paquete que no cumple con ninguna regla debe ser rechazado. O sea, se debe enviar un ICMP al receptor avisando que el paquete no pasó, ¿sí? Y drop es cuando directamente el paquete se tira, pero sin explicaciones. O sea, simplemente se lo tira y no se continúa el procesamiento. ¿Tá? La política drop es muy fuerte. La otra vez me preguntaron y yo les decía, la política drop se puede aplicar con alguien que sabemos que tiene mala intención.
¿sí? O sea, cuando sabemos que hay una mala intención en alguna acción, podemos aplicarle una política drop, ¿sí? Si lo que queremos es proteger o restringir, ¿sí? Entonces lo correcto es aplicar reject, porque reject avisa digamos, al que intenta conectarse, le avisa que no está permitido conectarse. ¿Está bien? Y eso está bien. Si yo no le digo nada y simplemente lo ignoro, ¿sí? Es como que estoy siendo agresivo hacia el protocolo. Y la persona que se está intentando conectar no sabe si es que no se puede conectar porque hay una falla en la red o por qué, o porque hay una prohibición, ¿sí? Por eso es que la política drop debe usarse solamente cuando sabemos que hay algo malo, ¿sí? Proveniente o porque estamos aplicando una regla para detener algo que realmente es malo. Por ejemplo, un ataque de denegación de servicio o algo parecido. Ahí se aplica un drop. Si no, lo correcto es hacer reject, ¿sí? Y obviamente el accept es para decir, bueno, me conforma, dejo pasar este paquete, ¿sí? ¿Está bien? Una regla tiene, ¿sí? 0 o más requisitos que debe cumplir, que un paquete debe cumplir, y una acción asociada. Si el paquete cumple con todos los prerequisitos, ¿sí? Entonces se ejecuta la acción. ¿Ah? Una acción puede ser digamos, una acción puede ser una de las predeterminadas. Acá hablábamos recién, accept, reject, drop, ¿sí? Aceptar, rechazar o tirar, ¿sí? O puede ser el nombre de otra cadena. ¿Sí? Puede ser el nombre de otra cadena. Entonces, ¿qué quiere decir? Si el paquete cumple con todos los requisitos y la acción, digamos, es el nombre de otra cadena, entonces lo que se hace es se pasa a seguir las reglas de esa otra cadena que se indicó, ¿sí? Esto es lo que permite que el usuario cree cadenas y dentro de esas cadenas pueda poner otras reglas que a su vez puedan saltar a otras cadenas, ¿sí? Lo cual permite elaborar cosas muy complejas. ¿Ah? Igual el consejo siempre es el mismo, traten de mantenerlo simple, ¿sí? Estas cosas andan bien cuando son simples, ¿ah? Así que el consejo siempre es manténganlo simple, ¿ah? Manténganlo simple, pero permite hacer cosas muy complejas, ¿sí? Entonces, las acciones, los prerequisitos son configurables. ¿Ah? Existen una serie de requisitos básicos. IP de origen, IP de destino, protocolo, puerto de origen, puerto de destino, etcétera. ¿Sí? Y se pueden extender agregando más requisitos. Por ejemplo, hay prerequisitos para decir si el paquete fue originado localmente, el usuario del proceso que lo originó, ¿quién es? ¿Ah? Eso solo para paquetes originados localmente, porque si viene de afuera el paquete no tiene un usuario, ¿sí? Pero si es un paquete originado localmente, podríamos, por ejemplo, determinar quién lo creó. O un prerequisito podría ser la hora del día a la que se generó. O sea, ¿en qué hora estamos? En función de la hora, el prerequisito podría cumplirse o no cumplirse, ¿sí? Otros prerequisitos tienen que ver con examinar determinados bits del encabezado. Por ejemplo, el tipo de servicio. ¿Se acuerdan? El de servicios diferenciales, el time to live,
podemos analizar un montón de cosas, ¿sí? Del encabezado. Podríamos hacer cosas hasta muy locas, ¿sí? Por ejemplo, contar, ¿sí? Hay prerequisitos que son contadores, entonces dicen, bueno, llevo una cuenta y cuando hay una determinada cantidad de paquetes que vienen del mismo origen en un tiempo determinado, me activo, ¿sí? O sea, el requisito pasa a cumplirse, ¿sí? Bueno, y así hay un montón de prerequisitos muy interesantes que se pueden agregar a una regla. Recuerden que los prerequisitos en una regla están conectados con AND. O sea, si yo le pongo muchos prerequisitos a una regla, ¿sí? Entonces se tienen que cumplir todos y cada uno para que la regla sea aceptada, ¿sí? ¿Cómo se simula un OR? El OR se simula poniendo varias reglas. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, si la IP de destino es tal, aceptar. Si la IP de origen es tal, aceptar, ¿sí? O sea, pongo dos reglas, una abajo de la otra, y eso es un OR. ¿Por qué? Porque lo que no entra por la primera regla, entra por la segunda regla. Entonces eso queda sin un OR. ¿Está bien? O sea que poniendo muchas reglas hacemos un OR. Y poniendo todas las requisitos en la misma regla, entonces hacemos un AND. Si yo quiero aceptar los paquetes que vienen de este origen y que también van a este destino, entonces pongo las dos cosas juntas en una sola regla. ¿Se entiende, no es cierto? Confírmenme si se entiende. Sí, profe. Entonces, fíjense, para hacer cosas más elaboradas, donde yo digo, por ejemplo, los paquetes que cumplen con tales condiciones, los vamos a hacer pasar por otra cadena donde vamos a revisar tales otras condiciones. Ahí es donde viene complejo, donde conviene crear una cadena para la evaluación secundaria y en la evaluación primaria determinar qué paquetes tienen que ir por ahí y qué paquetes no. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe. Bien, perfecto. Las acciones también son configurables y extensibles, igual que los prerequisitos. O sea, yo puedo extender el kernel de Linux con nuevas acciones de la misma manera que puedo extender el kernel de Linux con nuevos prerequisitos, ¿sí? En ese sentido es muy, muy potente. Hay un montón ya propuestos, ¿sí? Las básicas, accept, reject y drop, ya vienen incluidas. Así como también, ¿sí?, la acción return, que sirve para terminar de procesar la cadena actual y seguir en la cadena padre. ¿Ah? Por ejemplo, yo tengo una cadena padre que tiene varias reglas, ¿sí? Una de esas reglas entra a una cadena hijo y alguna de las reglas de la cadena hijo termina con return. Entonces, al hacer un return, yo sigo procesando la cadena padre por donde me quedé. Es como para decir, la regla esta no es concluyente, vamos a procesar otra. ¿Está bien? Fíjense que el accept no, el accept es instantáneo, termina todo el procesamiento y se va. ¿Ah? Mientras que el accept, el reject y el drop son así. O sea, donde llegué a un accept, un reject o un drop ya no se sigue procesando más reglas. ¿Ah? El return es como que permite cortar las reglas de esta cadena, pero sigue procesando las reglas de la cadena padre. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Un return en una cadena, digamos, de las preexistentes, ¿sí? de las que ya existen, ¿sí? Es lo mismo que aplicar la política por default. Si yo hago un return en una cadena de las iniciales, ¿sí?, estoy diciendo aplicar la política por default. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe. Bien. Muy bien. Existen acciones para marcar paquetes. ¿Sí? Mark.
secciones para hacer una bitácora, para llevar un registro, para que digamos, en la bitácora del kernel salgan los paquetes. O sea, yo puedo tirar una marca. Ustedes en un práctico lo van a usar eso para probar el funcionamiento de las cadenas persistentes. ¿Está bien? Y muchos otros. Algunos son terminales, como accept y reject. Accept. Y otros son de paso, log o mark. Fíjense que esto es importante, ¿sí? Si una regla hace log o hace mark, ¿sí? Esto no termina el procesamiento, sino que se continúa con la siguiente regla. Con lo cual, si yo ya estoy conforme después de haber hecho el log o el mark, yo tendría que poner otra regla con los mismos prerequisitos y un accept abajo para que termine el procesamiento, porque si no, no lo termina. ¿Ah? Las cuestiones son importantes. Bien. Si ya entendimos todo esto, podemos pasar a ver el ciclo de los paquetes, que esto es lo que les va a terminar de cerrar el mapa conceptual. ¿Sí? O sea, cómo entramos a evaluar los paquetes depende de en qué punto estamos parados y en qué tabla estamos. ¿Sí? Ahí es donde decidimos si un paquete se va a filtrar o no. ¿Ah? Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Si no, avanzamos. Por el momento no, profe. En la práctica seguro, pero por el momento no. Y Gracias. ahora vamos a ver unos ejemplitos, ¿sí? Vamos a ver unos ejemplitos a ver, sencillos para entender cómo es la cosa. ¿Ah? Bien. Un paquete puede tener dos posibles entradas a la máquina. ¿Sí? A. Se genera localmente en algún proceso. B. Entra por alguna interfaz de red. ¿Ah? O sea, ¿cuáles son los dos, digamos, los dos lugares de donde puede provenir un paquete? ¿Sí? O se generó localmente en algún proceso, ¿sí? O sea que es un paquete generado en esta misma máquina, ¿está bien? Ya sea porque iniciamos una conexión, ya sea porque estamos contestando una conexión que ya se había iniciado antes, en cualquiera de los dos casos, ¿sí? Un proceso en la máquina local está iniciando está iniciando el paquete, o sea, está creando el paquete en el momento. Ese es el camino A. Y el camino B es un camino que entra por una interfaz de red, ¿sí? Entonces, ¿sí? Cuando un paquete se genera en una interfaz, en un proceso local, ¿sí? ¿Por dónde va a pasar ese paquete? Bueno, el paquete va a pasar por la cadena output, ¿sí? Automáticamente. O sea que vamos a invocar la cadena output, sea que esté vacía o que tenga reglas, la cadena se invoca igual, ¿sí? ¿De qué tablas? Bueno, primero de la tabla row, ¿sí? Con lo cual nosotros a un paquete que viene saliendo, mediante alguna regla en la cadena output de la tabla row, le podríamos decir, no me rastree las conexiones de este paquete, o sea, no me rastree las conexiones asociadas a este paquete. ¿Ah? Después, la tabla mangle. ¿Sí? O sea que cruzamos la cadena output, primero la tabla raw, después la tabla mangle. ¿Sí? ¿Está bien?
Y disculpen, pero antes de pasar hay que hacer el ruteo, ¿sí? O sea, el paquete recién generado, primero se lo rutea para decidir por dónde va a salir. Esto es muy importante. Antes que nada, se lo pasa por la tabla de rutas y en función de eso se determina la salida. ¿Por qué? Porque yo después los datos de salida los tengo disponibles en la cadena para preguntar, ¿tá? Entonces se aplica el ruteo, ¿sí? Después se aplica el output. ¿Sí? Vamos a ponerlo así. Primero de la tabla raw, después de la tabla mangle. ¿Sí? Y después de pasar por las cadenas output, ¿sí? Se vuelve a rutear. ¿Por qué? Porque puede pasar que en función de algún cambio que le hicimos al paquete en las tablas raw y mangle, el paquete podría elegir otro destino ahora para dónde ir. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, por ejemplo, el ruteo es sensible a las marcas de NetFilter. Si yo cambié la marca de NetFilter en la tabla mangle, ¿sí? Entonces el paquete podría elegir otro camino u otra tabla de rutas distinta. ¿Sí? En el ruteo avanzado uno puede cambiar en función de las marcas de NetFilter y elegir otras rutas distintas, ¿sí? Entonces, por eso se debe rutear de vuelta. El kernel es lo suficientemente inteligente para darse cuenta si hubo algún cambio sensible que puede alterar el ruteo o no. Obviamente que si no hay un cambio sensible, no lo vuelve a rutear, ¿sí? O sea, es lo suficientemente inteligente el kernel como para hacer eso, ¿sí? Después seguimos pasando por las cadenas output. ¿Sí? Ahora de las tablas NAT filter y security es la última. Entonces, arrancamos con el paquete iniciado localmente. Se le aplica la política de ruteo para decidir por dónde va a salir. Cuando tenemos los datos de ruteo, entonces llamamos a las reglas de la cadena output de la tabla raw y después de la tabla mangle, ¿sí? Algo así. ¿Se entiende, no, chicos? Está muy confuso esto. No, va bien, profe. ¿Se entiende, no? Pasa que es complicado y, bueno, para explicarlo tiene su complejidad, ¿sí? Entonces, ruteamos. Aplicamos la cadena output de la tabla raw, la cadena output de la tabla mangle. Reruteamos. Y después pasamos por la cadena output de las tablas NAT, filter y security, en ese orden, ¿sí? Es importante el orden porque si yo en alguna regla cambio algo del paquete, la regla que sigue en la cadena de abajo la ve el cambio, si no, no. Y recuerden que solamente los paquetes que inician conexiones pasan por la tabla NAT. ¿Sí? Los paquetes que ya tienen conexión iniciada no pasan, pasan de largo la tabla NAT. ¿Sí? No cruzan la cadena. ¿Tá? ¿Sí? Después de lo cual, salimos al postruteo. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué pasa en el postruteo. ¿Se entiende, no es cierto? Paquetes generados localmente hacen este viaje. ¿Sí? El postruteo después lo vemos, porque viene por otro lado. ¿Tá? Muy bien. ¿Qué pasa con un paquete que proviene de una interfaz, o sea, que viene de afuera?
paquetes que vienen de afuera siguen otro camino. ¿Tá? Entran por la cadena input. O a los paquetes que vienen de afuera se los llama, ¿sí? Directamente, o se los invoca, se los hace pasar a través de la cadena input. ¿Ah? Fíjense la diferencia, ¿no? Los procesos generados localmente, los paquetes que salen de los procesos generados localmente, ¿sí? ¿Está bien? A los procesos que se generan localmente se los hace atravesar la cadena output, mientras que a los procesos que vienen de afuera se los hace atravesar la cadena input, ¿sí? Acá las tablas, primero la tabla raw, después la tabla mangle. Después la tabla filter. No, perdón, después la tabla NAT. ¿Sí? Una vez que pasaron los paquetes que entran por las tres tablas, por raw, mangle y NAT, por raw, mangle y NAT, fíjense que no pasan ni por filter ni por security, ¿sí? Solo raw, mangle y NAT, se van a ruteo. ¿Ah? O sea, se les va a aplicar el algoritmo de ruteo. En función del algoritmo de ruteo se va a decidir si es un paquete que se queda en la máquina o es un paquete que se va de la máquina. ¿Ah? ¿Entienden, no? ¿Me siguen? Sí, sí, sí. Muy bien. En función del ruteo pueden pasar dos cosas. O me quedé en la máquina o me fui de la máquina. ¿Sí? Bien. Entonces, si es un paquete que se queda en la máquina, ¿sí? Entonces vamos a atravesar la cadena input de las tablas que faltan. ¿Ah? La cadena input acá, ¿sí? Está bien, mangle y filter. Mangle se pasa de vuelta, a propósito. Fíjense que se pasa otra vez. ¿Ah? ¿Por qué se vuelve a pasar? Porque puede pasar que después del ruteo haya una información que no estaba en la primera parte de la pasada, ¿sí? Y que se necesita para alguna regla. Por eso se pasa dos veces por la tabla mangle, ¿sí? Entonces, se pasa por la tabla mangle, se pasa por la tabla filter y se pasa por la tabla. En particular, fíjense ustedes que en el NAT yo le podría hacer algún cambio al paquete y por eso es que tengo que volver a pasar por la tabla mangle. ¿Sí? Y finalmente, por la tabla security. A ver, esperen que me aseguro de no estar perdiéndome nada. Security. Y NAT también, tengo acá anotado que pasa de vuelta también por la tabla NAT. ¿Sí? ¿Sí? Si el paquete se queda en la máquina, entonces cruza la cadena input, ¿sí? De mangle, filter, security y NAT y se queda en el proceso local. ¿Qué pasa si en la decisión de ruteo, ¿sí? El paquete se va de la máquina? Si el paquete se va de la máquina, cruza la cadena forward. Ojo cuando escriben forward, ¿sí? Porque lo escriben mal, después no les anda nada, ¿sí? Forward se escribe así como está escrito ahí. ¿Ah?
se cruzan las tablas mangle, filter y security. Y se va al postruteo. Fíjense que un paquete que se inició en un proceso local, ¿sí? Y que cruza, ¿está bien? Después de haber pasado toda la cadena output, tabla raw, tabla mangle, NAT, filter y security, se va al postruteo. Un paquete que viene entrando de afuera y que va a seguir viaje, ¿sí? Si esto es un encaminador, entonces entró y ahora se va a volver a ir, ¿está bien? Entonces cruza las tablas mangle, filter, security y se va al postruteo, ¿sí? El postruteo lleva esperen chicos que acá le erré. Con razón pasaban 2 veces. Claro, le erré yo. Acá es pre-routing. Disculpen, ¿eh? Puse input yo. Con razón no me calzaba, pero nada. No se pasa 2 veces por una tabla. Ahí está, ahora sí. La cadena que se invoca cuando un paquete entra por una interfaz es la pre-routing, ¿sí? Raw, mangle y NAT y después se rutea. Cuando el paquete se queda en la máquina, recién ahí se atraviesa la cadena input. Ahora sí está bien. Disculpen, ¿eh? Ahí yo porque leí mal. Voy a apurar. ¿Sí? Y acá fíjense, si el paquete se queda en la máquina, se cruza la tabla input. Si el paquete se va de la máquina, se atraviesa la tabla forward, ¿sí? Y si el paquete se generó localmente, pero finalmente se va de la máquina, ¿está bien? O si el paquete está de paso, cuando se va de la máquina, cruza la tabla post-routing, ¿sí? La tabla post-routing tiene, la cadena post-routing tiene regla en las tablas mangle y en la tabla NAT. Ahora sí. Parecía que no podía pasar 2 veces. Ahora sí estamos de acuerdo. Bien, vamos a repasarlo todo otra vez. Fíjense, un proceso local genera un paquete. El paquete se rutea preliminarmente para obtener información de él por dónde se va a ir. Después se lo hace pasar por las tablas raw y mangle, ¿sí? Por la cadena output. Se vuelve a rutear, ¿sí? Y se los pasa por la tabla output por la cadena output de las tablas NAT, filter y security. Después de lo cual se va al post-ruteo. Y en el post-ruteo cruzan las tablas mangle y NAT la cadena post-routing. Entonces, fíjense que un proceso local atraviesa todas las cadenas output y después todas las cadenas post-routing antes de irse de la máquina. Un paquete que viene de afuera y entra por una interfaz, ¿sí? Cruza la cadena pre-routing primero, ¿sí? Y cruza las tablas raw, mangle y NAT en pre-routing. Después se hace el ruteo y en función del ruteo, si el paquete se queda en la máquina, cruza las cadenas input de todas las tablas, mangle, filter, security y NAT, ¿sí? Después de lo cual entra el proceso local. Si se decide que el paquete se va de la máquina, entonces cruza la cadena forward, ¿sí? De la tabla mangle, de la tabla filter, de la tabla security. Y finalmente hace el post-ruteo, que también cruza el post-routing y sale por la tabla mangle o por la tabla NAT. O sea, cruza la cadena post-routing de la tabla mangle y de la tabla NAT, ¿sí? Estas cadenas son invocadas siempre, ¿sí? Con lo cual, si yo, por ejemplo, acepto un paquete en la tabla raw, después va a invocarse la tabla mangle, ¿sí? Y si yo lo acepto en la tabla mangle, entonces se va a invocar en la tabla NAT.
O sea, todas las cadenas son invocadas. O sea que yo tengo explícitamente que aceptar el paquete en todas las cadenas predefinidas si es que quiero que entre el paquete. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe. Por defecto, el kernel tiene todas las cadenas vacías y con política por defecto accept. ¿Tá? O sea que si ustedes no configuran nada, ¿sí? Este sistema hace accept en todos lados. Con lo cual los paquetes en principio pasan. ¿Sí? Esto permite que uno después pueda elaborar un cortafuegos, digamos, poniendo lo que uno específicamente quiere. ¿Sí? ¿Ah? Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Yo no, profe. Bien, muy bien. Vamos a... ¿Sí? Las acciones de NAT son importantes. Yo no se las dije hoy, se las voy a decir ahora. ¿Sí? NAT, de NAT y masquerade. ¿Sí? SNAT y masquerade se utilizan para hacer el restricted connect. ¿Sí? O sea, para cambiar la IP de origen a la salida. ¿Está bien? Con SNAT yo puedo decir específicamente por qué IP quiero que me sustituyan y con masquerade el kernel automáticamente calcula con la IP de la interfaz pública, ¿sí? Porque IP sustituir. Y DNAT se utiliza para hacer la redirección entrante, o sea, para hacer el full connect, ¿sí? Con se puede redirigir un puerto. Entonces vamos a ver un par de ejemplitos como para que quede más claro todo, ¿sí? Ejemplos. Uno sencillo. Evitar que paquetes provenientes de la IP de la red mala. Es un ejemplo, no sé. 34, 53, 21, 0/24. Pasen por el encaminador. Directamente los paquetes se eliminan. Ejemplo sencillo, ¿sí? Estamos en un encaminador. Estamos configurando, ¿sí? Estamos configurando y estamos diciendo del encaminador, no queremos que los paquetes que vienen de esta red pasen por acá. No queremos que entren a esta red. ¿Sí? Va en la tabla filter. ¿Sí? Y va en la cadena forward. ¿Sí? Y la IP de origen de estos paquetes es 34, 53, 21, 0/24. Y la acción, ¿sí? Para proteger la red. Para proteger al encaminador. O sea, en el mismo encaminador tampoco queremos que entren estos paquetes. Acá, por ejemplo, nosotros podríamos decidir que no queremos que entren a la red, pero al encaminador sí. ¿Está bien? Entonces solamente pondríamos la regla de forward. Al poner también la regla de input, estamos diciendo al encaminador tampoco queremos que entren estos paquetes. ¿Está? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe. Otro ejemplo.
Rechazar los paquetes que provienen de la red 192.168.00/16, con la excepción de los paquetes provenientes de las IPs 192.168.1.4 y 192.168, no sé, 20.10. ¿Sí? A estos últimos, dejarlos pasar. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe. Solamente la red. Proteger solamente la red. No hace falta proteger el encaminador. Este ejemplo, para hacerlo más fácil. Entonces, fíjense que este ejemplo es relativamente fácil de hacer, ¿tá? Porque lo hacemos con un sistema de excepciones, ¿sí? Fíjense. Fíjense, con menos T le digo la tabla, con menos A le digo que me agregue la regla al fondo de la cadena, en este caso la cadena forward, ¿sí? Fíjense, así yo estoy haciendo una regla con excepciones. Las dos excepciones son el 1.4 y el 20.10, ¿sí? Y después estoy rechazando todas las demás que vengan de 192.168.00/16, las rechazo. Digo, todo lo demás no lo quiero. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe. Bien. Sí. Aplicar la misma regla de antes, pero no aceptar los paquetes aún, porque podrían aplicarse más reglas después. Este escenario complica un poquito la implementación. ¿Tá? Porque acá yo quiero rechazar los paquetes que vienen de 192.168.0016, seguro, los quiero rechazar. ¿Sí? Pero los paquetes que vienen de 192.168.1.4 y 192.168.20.10, no es que los quiero aceptar, lo que quiero es que no los rechace. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Se entiende la diferencia, no? Porque después, más abajo, podría yo poner más reglas sobre ese paquete. ¿Me siguen? Sí. Es una sutileza, pero es una sutileza que vale la pena mencionar. ¿Ah? Entonces, acá vamos a crear una cadena nueva que se llama excepciones. ¿Ah? No vamos a llamar excepciones. Vamos a llamarla filtro 1. Sí, tiene mejor. El nombre correcto es filtro 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Acá voy a modelar el filtro 1. El filtro 1 lo que hace es
Si es 192.168.00/16, que no es ni 2010 ni 1.4, entonces las rechaza. ¿Ah? Pero si es alguna de esas dos, ni la acepta ni la rechaza. La deja pasar para la siguiente evaluación. ¿Está bien? Entonces, al filtro 1 le voy a decir origen 192.168.1.4 no concluyente. Retornar sin aplicar ninguna regla. ¿Sí? Lo mismo para 2010. Al resto rechazalas. ¿Ah? Ahora, a todo paquete que entra, aplícale la regla filtro 1. ¿Sí? Y hasta acá es lo mismo de hoy. Pero ahora yo tengo la posibilidad de aplicar otras reglas, y estas reglas también van a ser aplicadas a la 192.168.1.4 y a la 192.168.2010. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe. Muy bien. Aquí tenemos la manera de decirle al kernel de Linux que haga un NAT, ¿sí? Que haga un enmascaramiento de la red hacia el lado del ETH0. O sea, el ETH0 es la placa que sale hacia Internet, ¿sí? Con el prerequisito -O estoy diciendo aplicarle esta regla solamente a los paquetes que salen por la interfaz ETH0, ¿sí? Y masquerade quiere decir aplique NAT de origen, ¿sí? Con la IP pública del ETH0. O sea, esta es la configuración más sencilla de NAT que pueden llegar a hacer. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe. ¿Quedó claro? Bueno, repaso de ARP y protocolo de nivel 2, la clase que viene. ¿Sí? Les cuento que ya nos quedan... Sí, calculo que nos quedan un par de clases más, ¿sí? Y estaríamos terminando todas las teorías. ¿Sí? Así que vayan juntándose las preguntas que les vayan quedando. ¿Ah? Los prácticos que les quedan ahora por hacer, creo que tienen que relevar los pedidos de ARP, ¿sí? ¿Está bien? Y después hay un práctico donde tienen que elaborar un pequeño firewall usando estas reglas que les enseñé hoy. ¿Ah? Así que bueno, por ahora quedamos acá. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna cosa que quieran que aclaremos? La verdad, profe, por mi parte he seguido la línea de lo que ha explicado y como siempre, ¿no? En la práctica es donde empiezan las consultas, las dudas. Bueno, perfecto. Está muy bien, Luis, es lógico que sí sea. Así que si salen dudas o preguntas, bueno, además de lo que van a hablar con Claudia, obviamente, si les queda alguna otra duda o quieren que repasemos algún tema acá, me avisan. Buenísimo. Bueno, es todo por hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos el miércoles que viene, Dios mediante. Ok, perfecto, profe. Hasta la próxima clase. Hasta luego. Gracias por todo. Gracias. Profe, gracias. Hasta luego.